la divina revelación Alfa y Omega a través de nuestros medios de información, internet, Alfa y Omega sede Huancayo. Bueno, en esta oportunidad, empezando un programa más, vamos a tocar un tema de salud, agradeciendo por sobre todas las cosas a la gran familia solar del infinito cosmos, a nuestro divino Padre Eterno, a nuestra divina Madre Universal Omega, la mejor amiga, al Hijo primogénito solar Cristo, el Alfa y Omega. Bien, hermanos y hermanas, debemos recordar que nuestro divino Padre Eterno nos enseña leyes universales y nos dice: siendo vuestro creador, la divina eternidad tiene infinitas formas de crear. Hasta de la misma nada crea universos colosales. La nada para la dimensión terrestre es filosofía y es materia. La criatura que desconoce su futuro es una forma de nada. Nos dice nuestro divino creador: fui todo lo que vosotros fuisteis y seré todo lo que vosotros seréis y de mi infinita eternidad. Y es tal la divina perfección que todos le debemos la vida. No existe otro creador superior a nuestro divino creador. Y si el universo se expande, vuestro Padre Eterno se hace inaccesible, infinitamente se eterniza. Bien, vamos a reflexionar sobre este tema tan bonito, sobre las ciencias médicas integrativas, la espiritualidad y la salud. Nuestro divino Padre Eterno, hermanos, cuando nos envía su doctrina, en el pasado la doctrina mosaica, le sucedió la doctrina cristiana, ahora nos envía la doctrina del Cordero de Dios, nos va ilustrando del por qué el ser humano puede enfermarse, pasar diferentes pruebas de salud. Uno es el factor de aprendizaje, el factor, hermanos, de pedir al Divino Padre Eterno sensaciones que desconocía. Y otro es la transgresión de las leyes naturales, y el ser humano se expone, pues, por ejemplo, a la contaminación, a una alimentación inadecuada, muchas veces por el trabajo o circunstancias de accidentes que también lo pedimos como sensación o también como pruebas para cada criatura humana. Es por ello que gracias al Divino Padre Eterno nos ilustra, nos enseña de cómo cada uno de nosotros debe conocerse a sí mismo para evitar este tipo de enfermedades, como por ejemplo lo que el ser humano atraviesa actualmente, los problemas de diabetes, artrosis, cánceres, lupus, enfermedades degenerativas, enfermedades cardiovasculares, óseas, endocrinas, también cardiovasculares y bueno, pues tantas enfermedades que padece el ser humano. Ilustrándonos, vamos a comprender el origen de todo ello. Y una de las formas en que vamos comprendiendo es mediante las enseñanzas de nuestro Divino Padre Eterno. Por ejemplo, nos dice: cada uno se hace su cielo o su propio infierno. Si nosotros seguimos un régimen natural, escogemos la naturaleza viva, fresca, sana, estamos actuando en forma sensata. Pero si el ser humano, por ejemplo, se dirige a la parte artificial, alterada por la industria, inclusive, por ejemplo, se ve como los seres humanos se dirigen a tener hábitos nutricionales muy alterados por la industria. Todo lo ven comida rápida, una exageración en las grasas, en las frituras. Y esto realmente, hermanos, va a representar un desequilibrio total en la salud del ser humano. Por ello enferma, porque va ingresando a su cuerpo venenos, ácidos, y con facilidad van a desarrollarse bacterias, virus, parásitos, y cada uno de ellos va a botar toxinas.
propeudinas, interferones, polipéptidos, ácido úrico, creatina, creatinina, y genera pues una inflamación en el sector donde esto se desarrolla y a la vez también degeneración celular. Ahora nuestro Divino Padre Eterno, con su tercera y última doctrina, nos enseña los cuidados que debemos tener cada uno de nosotros. Y vamos a compartir con ustedes, por ejemplo, en uno de los títulos que nos da a conocer nuestro Divino Padre Eterno, nos dice Divina Ley 3674. Conócete a ti mismo. El conócete a ti mismo encerraba un inmenso puntaje de luz. Por ejemplo, hermanos, si los seres humanos van avanzando en conocimiento, van avanzando en estudio de sí mismo, se van a dar cuenta qué alimentos les hacen daño y qué alimentos, por ejemplo, les dan salud. Y qué alimentos, por ejemplo, les causan malestares y qué alimentos no. Eso es conocerse a sí mismo. Cómo funciona, por ejemplo, nuestro sistema digestivo, nuestra temperatura debe estar en equilibrio, nuestro pulso cardíaco, es conocerse a uno mismo. ¿Y cómo podemos restablecer una salud cuando se van desarrollando bacterias, hongos, virus o también algunas disfunciones? Cada uno de nosotros pidió al Divino Padre Eterno estudiarse, investigarse y, hermanos, tomar decisiones para conservar nuestra salud. Eso significa pues primum conocer, primero conócete. Como por ejemplo nuestros tejidos nos defienden cuando nosotros nos alimentamos adecuadamente y cuando cambiamos a un régimen muy rico en azúcares, en pastelería, harinas refinadas, grasas trans, alimentos ionizados por horno de microondas o también transgénicos, o muchas veces por el trabajo, ¿no? Con derivados, por ejemplo, en las minas, en las refinerías, intoxicaciones por plomo, arsénico, cadmio y isótopos radioactivos. Entonces, ¿cómo poder restablecer la salud? Representaba pues conocerse a sí mismo, cómo desintoxicar nuestro cuerpo de estos ácidos, venenos, toxinas que van ingresando a través del aire, por la respiración, por los alimentos, tantos insecticidas, fungicidas, herbicidas que se pone a la naturaleza. Y las plantitas también pues almacenan, no será en grandes cantidades, pero sí en sus tejidos celulares van a ir almacenando estas toxinas. Y al consumir el ser humano va a alterar lógicamente la nutrición celular de sus células y va empantanando de toxinas. Y de lo que era la sangre alcalina se va volviendo cada vez más ácida por la industria, por los hábitos inadecuados en la alimentación, alimentos muy elaborados por la industria, y todo esto va a ir minando nuestra salud. Nos dice el Divino Padre Eterno, el conócete a ti mismo encerraba un inmenso puntaje de luz. Encerraba un inmenso puntaje de luz. Por cada molécula reconocida por sí mismo, por cada molécula reconocida por sí mismo, se ganaba una existencia de luz. El que no se estudió a sí mismo no ganó nada. Y al no estudiarse, los tales se perdieron la resurrección de sus carnes, porque no aprendieron causa alguna de sí mismos, y porque es más fácil que el Hijo de Dios resucite con su divino verbo solar a los que cumplieron los divinos mandamientos de Dios, a que puedan enterarse en los que no lo cumplieron. Para entender esto, hermanos, cuando uno va investigando su buena alimentación, la correcta alimentación para su entorno, para su prójimo, se va dando cuenta, por ejemplo, que un alimento integral es mucho mejor que un alimento refinado. Hay mucha diferencia entre un carbohidrato simple y un carbohidrato complejo. Los complejos son los integrales,
que no va a la sangre bruscamente como lo hacen los refinados. Los carbohidratos refinados en la pastelería, en los azúcares, que realmente el organismo no lo puede metabolizar como debe ser y forma pues bruscas subidas o bajadas. Por ejemplo, en el caso de la pastelería, las harinas forman con el ácido quinúbico un colesterol y allí se va desarrollando diferentes bacterias, sube colesterol, sube triglicéridos y se va alterando el pH sanguíneo y vienen pues las enfermedades como la diabetes o una estatosis hepática o un hígado graso o una estatosis renal y bueno, cada uno se proyecta, ¿no? Entonces, si el ser humano se va investigando qué le da salud, lo fresco, lo natural, lo sano, entonces esto corresponde también el esfuerzo de investigación a puntaje de luz. Los seres humanos van adquiriendo puntaje de luz. Por cada molécula, nos dice el Divino Padre Eterno, que uno tuvo cuidado, se gana existencias de luz. En cambio, el que no se estudia a sí mismo, por ejemplo, pueden consumir grasas con dulces y se va alcoholizando los tejidos y a la vez van minando, por ejemplo, la salud de todo ser humano. Cada uno de nosotros tenía la oportunidad de limpiar nuestros cuerpos, no intoxicarlos, y por cada molécula de limpieza se gana pues puntaje de luz. El estudiarse, por ejemplo, hermanitos, cómo funciona el sistema óseo y cómo los azúcares, por ejemplo, van corroyendo los huesos, son los famosos robacalcios, las sales minerales, y si uno tiene orientación, pues evita, ¿no? Por ejemplo, en los casos de osteoporosis, por el pH sanguíneo muy ácido de los cuerpos, intoxicados por bacterias y alimentación malísima. Entonces vamos a revertir el pH sanguíneo y dejará pues de quitar calcio a los huesos. Por ejemplo, hermanos, cuando vamos ingresando a la buena osificación, esto se va a alterar por la cantidad de bacterias que se han desarrollado. Eliminándolas, deja de perder calcio, se suplementa con elementos ricos en calcio. Uno de los mayores es la harina de coca, que contiene magnesio, contiene hierro, contiene proteínas, muy asimilables y muy realmente equilibrantes. También, por ejemplo, cómo no manifestar lo que tenemos en el consumo del café. El café es como un limpiador del hueso, o sea, en el sentido de que quita calcio. Es por ello que no se debe consumir el café. Y qué decir, por ejemplo, cuando el Divino Padre Eterno nos dice, aquel que se estudia a sí mismo y, bueno, pues tenía existencias de luz. Y en cambio el que no se estudia, lógicamente a sí mismo nada gana, ¿no? Por ejemplo, nuestra parte muscular, cómo funciona, cómo se alimenta y está pues constituido de proteínas. Y las proteínas deben ser de calidad, no las proteínas de origen animal. Porque las proteínas de origen animal, los aminoácidos al ser asimilados, junto con ellos van tóxicos, venenos, ácidos, como ya ustedes conocen, van ya aprendiendo. Por ejemplo, tenemos el ácido araquidónico que afecta la digestión, genera inflamaciones. Tenemos el ácido úrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, las dioxinas. Tenemos también el azufre, la urea de la carne, el ácido nítrico, la cadaverina, la putrescina, el benzopireno cuando se expone la carne quemada o al carbón o frito. Entonces tienen sustancias carcinógenas, ¿no? Los nitritos para que no se descomponga la carne, aditivos a la carne no tiene fibra. Se le añade hormonas como el clenbuterol, que es un carcinógeno, aumenta, hermanos, por ejemplo, en la masa muscular.
Entonces ya vamos teniendo un poquito de noción de lo que es bueno y lo que es malo. En el caso, por ejemplo, esto es conocerse a sí mismo. En el caso del sistema circulatorio, por ejemplo, nuestras venas, arterias, muchas veces lo ideal sería mantenerlas bien oxigenadas y con una fluidez maravillosa, depende del pH sanguíneo. Pero cuando se va atiborrando el ser humano de gaseosas, salchipapas, comidas embasurantes que están envasadas o sobrecalentadas, deshidratadas, ionizadas, van a afectar y desarrollarse, por ejemplo, los estreptococos que afectan a la aorta, la oxigenación, la circulación, o también el mismo pericardio afectando las válvulas del corazón, tricúspide mitral, vena cava superior, vena cava inferior, la aorta. Por ello también, por ejemplo, puede subir la presión y también se detecta pues el Aerobacter aurígenos o la clavicela que afecta a la cabeza, hígado, los intestinos. Entonces, aplicando los campos magnéticos se elimina y va mucho mejor. ¿Y qué decir de las enfermedades del sistema digestivo, no? La gran mayoría con una alimentación deficiente, no fresca, sana y natural, va a generar enfermedades como, por ejemplo, inflamaciones de las encías, una gingivitis, va a ocasionar también sangrados a nivel de la faringe, laringe, tráquea, heridas internas, y ellas lógicamente van a afectar definitivamente al estómago, porque todo lo que entra tiene un tiempo de metabolización, y si uno no tiene el orden de Heráclito, uno de los grandes sabios, realmente no vamos a tener bien en claro ese orden en nuestras comidas, el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿no? Entre las comidas puede ser algo ligero, las frutas o extractos que van a realmente protegernos, como los enzimas o los antioxidantes que aceleran el proceso del metabolismo, ¿no? Entonces eso está mucho mejor. En el sistema digestivo también tenemos que ver el buen funcionamiento del hígado, de la vesícula, del páncreas, del vaso, del intestino, del colon, eh, el duodeno, yeyuno, ilion, el colon ascendente, transverso, descendente y también pues a nivel rectal. Y recuerdo, por ejemplo, cuando nos dice la enseñanza de los grandes naturalistas, no existe enfermo con un estómago sano ni persona sana con el estómago enfermo. Esto se refería pues al todo sistema digestivo. En la digestión, nuestra temperatura interior debe ser de 37 grados. Cuando se sobrepasa 37.5, 38, 39, ya hay mucho desequilibrio térmico. Y eso genera inflamaciones y proliferación de bacterias. Por ello se utilizan los elementos de la naturaleza como sanación y curación en todo orden de cosas, en todo sector. Por ejemplo, en el sistema urinario, cómo el ser humano puede afectar la función renal cuando tiene hábitos totalmente insanos en frituras, aderezos, muchas colas o paquetitos o ollas que desprenden el aluminio y muchas otras toxinas que se van acumulando y afectan, por ejemplo, los filtros renales, los glomérulos, la función de los uréteres, la uretra, la próstata, la vejiga. Entonces vamos a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, se encuentra demasiado cuando hay mucha inflamación y toxinas en los riñones, el Clostridium tetanicum, que eliminándolo con los campos magnéticos deja de formar edemas y va a su curación. En el caso del sistema nervioso, por ejemplo, se puede detectar algunas patologías que afectan todo ese sistema nervioso y podemos eliminarlas y vamos mejor. Por ejemplo, estados de ansiedad, depresión, también por ejemplo impaciencia, intolerancia, ahora se puede detectar fácilmente con los campos magnéticos y liberarlos. También las enfermedades del sistema reproductor, linfático. En el linfático, por ejemplo, se detecta en el sector de que, por ejemplo, nervio
femoral, donde se detecta un virus 6 o virus linfotrópico que afecta pues todo el sistema sanguíneo y venoso también, ¿no? El sistema linfático. En la parte hormonal también tiene un campo de acción tremendo y en el sistema respiratorio, ¿no? Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, se ganaba una existencia de luz el que realmente por sí mismo investigaba su organismo, su cuerpo, cómo funciona, qué es lo que nos hace daño y qué debemos evitar y qué es lo que es provechoso, ¿no? El que no estudia, dice a sí mismo, no gana nada. El no estudiarse es como un descuido, ¿no? Ellos se pierden la resurrección de la carne. ¿Por qué no aprendieron causas, investigación, análisis y discernimiento? Entonces nuestro Divino Padre Eterno hace cumplir sus divinos mandamientos y había que uno interesarse en estas enseñanzas. Título 3527 nos dice el Alfa y Omega. En la prueba de la vida había que distinguir lo que era el pensar y lo que eran las ideas. Las ideas es algo específico, ya no, el pensar es como un conjunto que a través de él se generaban. Los que no lo supieron distinguir cayeron en sus pruebas de vida y no volverán a entrar al reino de los cielos. Para Dios tiene igual importancia, nos dice el Divino Padre Eterno, tiene igual importancia tanto la molécula como el todo físico, porque todo lo conocido fue divinamente creado por él. La caída del mundo de la prueba se debió a que no se conocieron a sí mismos, hasta llegar a lo molecular de sí mismo. Lo invisible de sí mismo fue descuidado y lo visible de sí mismo estaba constituido por trillones de seres pensantes que en el divino juicio de Dios se quejarán en contra del espíritu que durante la prueba de la vida los olvidaron. Para evitarle al espíritu tal vergüenza es que fue escrito en el divino juicio de Dios: conócete a ti mismo. Sácate el mal que esté en tu corazón para no hacer daño a los demás, dice, ¿no? Bien. Entonces no había que ser descuidados, ¿no? Tanto lo invisible como lo visible. Limpiar nuestro cuerpo con el agua, activar nuestras defensas mediante el uso pues de la hidroterapia, de la geoterapia, de la fitoterapia. Y de esta manera cada uno disfrutará de una salud verdadera, auténtica, y lo compartirá con sus hermanos de la prueba de la vida. Esto también está relacionado cuando el Divino Maestro Cristo nos decía: lo viviente está en lo invisible como en lo visible. Toda sensación está compuesto por querubines, son los querubines de las sensaciones. Y cuando el Hijo primogénito sola de Cristo lo hacía en forma mental e instantánea sobre los querubines de las sensaciones físicas. La enfermedad está constituida por querubines de las tinieblas y la salud es de la luz. De la luz es el magnetismo, es el número viviente, es las matemáticas vivientes. Había que cada uno de nosotros ser muy cuidadosos en nuestra salud para lograr un equilibrio y avance también de nuestra materia como también de nuestro espíritu. Y en el divino juicio de Dios se queja en contra del espíritu, nos dice el Divino Padre Eterno, y no descuidarse, ¿bien? Vamos a compartir también otra enseñanza que nos da nuestro Divino Hacedor sobre la buena y correcta forma de alimentarnos y tener nuevas costumbres, hermanos. Costumbres más armoniosas, más espirituales, frente a un mundo donde hay mucho caos y desorden. Por ejemplo, nos dice el Divino Padre Eterno, Divina Ley 1942, todos los que comieron tan solo un gramo o menos de carne no entrarán al reino de los cielos. Hipócritas fueron los que se abstenían solo por conceptos religiosos y comieron en el resto de sus vidas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se abstuvieron de comer carne por voluntad propia, a que entren los que
se abstuvieron influenciados por la extraña religiosidad. Había que ser auténticos, ¿no? Si el Evangelio nos dice, por ejemplo, matar a un buey es como matar a un hombre, no coman un buey encebado que produce odio, sino legumbres que producen amor, dice, ¿no? No destruyas la causa de Dios por causa de la comida. No estés entre los que comen carne y los bebedores, dice, ¿no? También nos dice el profeta Daniel que cuando le envió el rey al cocinero para que les alimente, el sabio pidió que le dieran legumbres y que comparasen su rostro con las de los reyes, ¿no? Ellos estaban llenos de salud a los 10 días y los demás estaban lógicamente con pruebas de salud. Y es que la enseñanza, hermanos, es sencilla, es simple. Cuando el ser humano respeta las leyes de la naturaleza, tendrá salud, las leyes universales de la vida. En aquellos tiempos se buscó a Sadrach, Mesach y Abdenago, y el profeta Daniel pidió pues agua y legumbres. Ahora, si nosotros queremos consumir bien las legumbres, tenemos que hacerlas en estado de germen. Las remojamos, por ejemplo, en esta noche o durante el día, y en la noche se le quita el agua para que entre en estado de germen. En 2 días ya está más grande y al tercer día pues no se lava y se consume en un hervor y luego se bota y luego se puede sancochar. Porque recordemos que las leguminosas contienen bloqueadores de hierro, bloqueadores de proteínas, pero se desnaturaliza o se degrada con el proceso de germinación y el primer hervor y se bota, ¿no? Bien. Entonces llegará el momento en que nosotros vamos a comprender realmente por qué el ser humano se enferma, ¿no? Por qué tiene que pasar esas pruebas de salud. Y muchas veces, hermanos, es por una ignorancia tremenda de generación en generación, ¿no? Donde la gran mayoría come cadáveres. Ley 1949. Todos aquellos que encerraron o enjaularon a aves y animales no entrarán al reino de los cielos. Toda ave y todo animal acusa a sus apresadores delante del Divino Padre. La costumbre de encerrar a otros salió del extraño e inmoral sistema de vida basado en el oro. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que respetó la libertad de otros a uno que la atropelló. Bien. Entonces, hermanos, vamos a comprender y entender cómo cuando nosotros pedimos leyes divinas al Creador, pedimos vivir en armonía con los hermanitos, ya sean aves, hermanitos de la tierra, hermanitos pececitos. Y es que ellos también son vivientes ante el divino Creador y tienen los mismos iguales derechos que nosotros. Tenemos derecho a la vida, al bienestar, y ellos avanzan también en sus propias leyes. Porque nadie es desheredado. Aquel que se cree único no lo es, ¿no? Nuestro Padre Eterno nos da infinitas formas de avanzar. ¿Y qué podemos decir de otras disciplinas? Por ejemplo, hermanos, nos dice el divino Alfa y Omega, médico de médicos, título 3573. En el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios exigirá delicadeza por dentro y por fuera. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, hacemos crecer la espiritualidad? Mediante el estudio espiritual, mediante estudios, digamos, espirituales, que salen de nuestro divino Creador, el Evangelio y otros conocimientos celestiales. Entonces, había que avanzar en el conocimiento, perfeccionarnos en el conocimiento. Y la delicadeza de cada uno, por ejemplo, ya sea por dentro, que es eliminar toxinas, y por fuera, también, por ejemplo, en esta parte material, limpiarla, ¿no? Pero hay algo más sutil llamado espíritu. Por ello nos dice, exigirá disciplina mental y perfeccionamiento físico.
La disciplina mental, hermanos, va en forma paralela a la sal de vida o al conocimiento adquirido. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, la sal de la vida es en definitiva la filosofía expansiva del ser, crea futuros universos. Es la síntesis alcanzada por la idea, es el resultado de un brote de una semilla galáctica. Y nos dice nuestro divino creador, cada uno se va a dar cuenta, por ejemplo, de la perfección que debe tener en el conocimiento. Cuando se nos dijo vosotros sois la sal de la tierra, la sal de la vida, significa que en cada mundo, en cada planeta se pone en juego la sal para avanzar y progresar. La sal de la vida, el espíritu posee en estado de germen, ojo, para avanzar, para perfeccionarse. Entonces, la sal de la vida y el espíritu se desconocen, pero se necesita, ¿no? Esa es la delicadeza tanto de lo interior como de lo exterior. En lo exterior, por ejemplo, tenemos nuestro cuerpo, que debemos mantenerlo limpio. Nos decía los grandes naturalistas desde Esclapio, por ejemplo, los llamados seres solares de la antigüedad, Esculapio, o también, por ejemplo, que nos decía higia y panacea. Higiene es la limpieza y el alimento fresco, sano y natural. Y también vamos a entender la delicadeza que tenemos cada uno de nosotros en nuestro espíritu. Así como nosotros nos perfeccionamos en la materia con el esfuerzo, con el sacrificio, con el ejercicio, nuestro espíritu también se perfecciona con lo mental, con el estudio espiritual. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, exige disciplina mental y perfeccionamiento físico. Recuerdo una frase muy bonita cuando nuestro Divino Padre Eterno nos enseña sobre lo mental y nos dice de la siguiente forma: cuando una idea surge de un microscópico sol en miniatura, esto corresponde al mismo proceso de la luz física. Esto representa el mismo proceso de la luz física. Y las pruebas espirituales son variaciones microscópicas de temperatura. Y nos dice el Divino Padre Eterno, en forma sencilla, toda práctica mental sobre la materia nada es sin la divina fe. La mente ordena la materia según el grado de espiritualidad que haya avanzado la criatura, ¿no? Entonces vamos entendiendo cómo la parte mental influye en la parte física y corpórea. Nos dice el Divino Padre Eterno, exigirá por dentro y por fuera perfección, disciplina, delicadeza. Exige disciplina mental y perfeccionamiento físico, porque ni una molécula de sí mismo es menos delante de Dios. La mayoría del mundo de la prueba descuidó el perfeccionamiento que le habían prometido a Dios. A los que se descuidaron se les quitará la vida humana, porque es más fácil que el Hijo de Dios deje con vida a los que se perfeccionaron la vida durante la prueba de la vida. Entonces la gran mayoría de la prueba descuida su perfeccionamiento que le había prometido Dios. Por ejemplo, si saben que la carne les hace daño, deben dejarla. Y ustedes ven en tantos pacientes con cáncer y le dan carnes, más rápido acelera su partida. Entonces eso es tomar conciencia. Tomar conciencia, cambiar, recapacitar y tomar pues nuevos caminos en la salud, en el bienestar. La gran mayoría, como nos dice el título, del mundo de la prueba descuida pues el perfeccionamiento que le habían prometido al Divino Creador. A los que se descuidan se les quitará la vida humana, porque es más fácil que el Hijo de Dios deje con vida a los que perfeccionaron la vida durante la prueba de la vida. ¿Cómo es, por ejemplo, la perfección de la vida? Cuando uno tiene una gran cantidad de toxinas en su cuerpo, va incrementando venenos, ácidos, azúcares, pastelería, aderezos, frituras, horno de microondas,
va acumulando muchas toxinas, ¿verdad? Y esto hace que se desarrollen muchas patologías, causan inflamaciones y esto va acortando su vida. Recordemos que nos dice el Alfa y Omega: envejecéis desde el mismo instante en que nacéis. Se nace envejeciendo. Toda fuerza sale de un magnetismo dentro de otro magnetismo. Entonces, hermanos, disciplina mental y perfeccionamiento físico, porque ni una molécula de sí mismo es menos delante de Dios. La mayoría del mundo de la prueba descuidó el perfeccionamiento que le habían prometido a Dios. Y los que descuidan se les quita la vida humana, porque es más fácil que el Hijo de Dios deje con vida a los que perfeccionaron la vida durante la prueba de la vida. Una de las formas de cuidar la vida, hermanos, es cultivar la alimentación vegetariana, exenta de toxinas y ácidos, como realmente nosotros debemos limpiar. Como también, por ejemplo, una forma de perfección de la vida es utilizar los elementos de la naturaleza, limpiar nuestros cuerpos con el agua, y puede ser con, por ejemplo, chorros, baños de asiento, o simplemente caminar descalzos en el agua, en el rocío. Son formas en las cuales vamos buscando nuestro equilibrio en la salud de nuestro cuerpo, de nuestro templo, que lo dice el Divino Padre Eterno, ¿no? Entonces el Hijo de Dios también les premiará con la vida a aquellos que no se descuidaron de su propia perfección. Y para no descuidarse, nuestro Divino Padre Eterno nos advierte, ¿no? Nos aconseja, nos recomienda. Y nos dice en forma sencilla, hermanos, en forma sencilla, algo maravilloso, ¿no? Algo maravilloso, algo que realmente nos hace entender y comprender cómo, por ejemplo, nuestro cuerpo actúa frente a cualquier circunstancia. Por ejemplo, hermanos, cuando el ser humano consume carnes, frituras, aderezos, grasas, llega un momento en que es tal su saturación de toxinas que se acumula en sus articulaciones, en sus huesos, como ácido úrico. Cuando ya es muy fuerte en el dedo gordo del pie, se le detecta la gota, o la artrosis deformante, o la artritis, o el reumatismo, ¿no? Son realmente, hermanitos, formas de defensa de nuestro cuerpo, de almacenar toxinas y a la vez tratar de eliminarlas. En nosotros está el darnos cuenta y eliminarlas, cambiar de una alimentación incorrecta hacia una alimentación correcta. También debemos entender, por ejemplo, hermanos, que dentro de nuestros alimentos, por ejemplo, debemos tener bastante cuidado en lo que comemos. Al evitar las carnes, evitamos la toxicidad muy fuerte en nuestros cuerpos. El aceite de olivo, el ajonjolí, los cereales, los germinados debe estar siempre en primer lugar. Luego vienen las legumbres, que no se debe exagerar. Puede ser 2 veces por semana o hasta 3 veces por semana, ¿no? Y las verduras y hortalizas, las frutas en gran cantidad. Los cereales también. Los cereales, por ejemplo, el trigo, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, son realmente muy nutritivas. Y eso puede ser tanto en harinas como también pueden ser en guisos, ¿no? Esto hace de que pueda reemplazar tranquilamente las proteínas necesarias que necesita el ser humano, ¿no? Tranquilamente. Nos dice nuestro Divino Padre Eterno en la maravillosa ciencia celestial. Divina Ley 2473. En la prueba de la vida nació la espiritualidad. Nació la espiritualidad propia de la evolución. Para que la espiritualidad fuese la verdadera, había que tener el cuerpo de carne limpio de impurezas. Imagínense, hermanos, aquel que come carne de cerdo, salchipapas, azúcares, pastelería. ¿Cómo puede aspirar una espiritualidad más amplia, más profunda, si está envenenando su cuerpo? Y el cuerpo ejerce influencia en el espíritu. Y el espíritu también, ¿no?
nos dice el Alfa y Omega, la materia trata de conquistar al espíritu y el espíritu trata de conquistar a la materia. Es una atracción que jamás cesará. Entonces, para que la espiritualidad fuese verdadera, había que tener el cuerpo de carne limpio de impurezas, limpio de ácidos de los cadáveres, de la alimentación de la carne. Los que tenían la extraña costumbre de comer cadáveres de animales jamás lograron la verdadera espiritualidad. Lo dice el Alfa y la Omega. La verdadera espiritualidad sale de lo limpio, no sale de lo que es pudrición. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que cultivaron una espiritualidad limpia, que en su fe excluyó la pudrición de la carne de los animales, a que puedan entrar los que la incluyeron. Sencillo, ¿verdad? La verdadera espiritualidad es, por ejemplo, practicar una limpieza, como lo enseñó Cristo en el caso del ayuno, ¿no? Se puede ayunar con frutas o al seco o con agua mineral sin gas o también agua pero mineralizada con gotitas de limón o magnesio o con stevia. Puede hacerse durante el día, ¿no? Un ayuno. Recuerden esta enseñanza del Divino Maestro Cristo: la verdadera espiritualidad sale de lo limpio, sale de lo limpio, no sale de lo que es pudrición. Y es más fácil que entren al reino de los cielos los que cultivaron una espiritualidad limpia, que en su fe excluyó la pudrición de la carne de los animales, a que puedan entrar los que la incluyeron, ¿no? Una enseñanza más tituló 2474. Todo ayuno hecho en la prueba de la vida poseyó su jerarquía de ayuno. Si nada se comía ni nada se bebía durante el ayuno, tal ayuno constituyó el más elevado en jerarquía, y los que lo cultivaron reciben el más alto puntaje de luz, correspondiente a las jerarquías de los ayunos. Le sigue en importancia de jerarquía los ayunos con solo se bebió el agua, en los que se bebió jugo de frutas. En cuarto lugar, y en orden descendente en jerarquía, están los ayunos en que no se comía, en que se comía, por ejemplo, la fruta. Mientras mayor fue la limpieza del cuerpo, mayor es también el premio. Sin esfuerzos ni sacrificios nadie recibe premios de parte del Hijo de Dios. Es por esto es que fue escrito: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo que equivale a decir: te ganarás tus perfeccionamientos con esfuerzos y con méritos salidos de uno mismo. El ayuno, hermanos, es muy conocido en el mundo. En el Evangelio nos habla bastante sobre el ayuno. El ejemplo del Hijo de Dios, cuando nos decía, pues ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A lo cual contestó Cristo: está escrito en las Escrituras, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, la enseñanza, el conocimiento también, hermanos, nutre nuestro espíritu, nutre nuestro espíritu. Y como dice el mensaje, había que llegar a ser brillantes en cuerpo y brillantes en espíritu. Imagínense, para, por ejemplo, los seres humanos avanzar y progresar, ¿no? La prueba de la vida consistía en ser brillantes en materia y brillantes en espíritu. Fantástico. Nos dice el Divino Padre Eterno: la sal de la vida solar materializa, la sal de la vida solar crea materia o se materializa en lo que se llama el fuego magnético. El fuego magnético. Entonces, los fluidos solares crean o transforman la sal de la vida solar en materia. El ayuno, por ejemplo, hermanos, cuando no se toma nada,
es un ayuno más potente que puede reestructurar tejidos realmente asombrosamente. Ya sean problemas coronarios, problemas de válvulas, problemas de varices, problemas cardiovasculares o problemas, por ejemplo, del tipo de infección respiratoria o endocrina, ósea, muscular, también nos ayudan tremendamente. Los alimentos alcalinos, por ejemplo, bastante alcalinos, son las algas, los alimentos con probióticos, las hierbas, los microverdes, los zumos de hierbas, los frutos secos y las semillas, brotes, legumbres, verduras, por ejemplo, de hoja verde, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, personas que se someten a un ayuno y pueden reestructurar tejidos que muchas veces con las pastillas, con los antibióticos nunca lo han podido realizar? Y con un ayuno se puede realizar estas maravillas. En realidad la curación está en la naturaleza, en cada uno de nosotros, pero la gran mayoría a veces piensa que tomando un antibiótico, un antiinflamatorio, va a regenerar su tejido. Curar no es calmar ni ocultar enfermedades o síntomas o signos, sino es reestructurar, es purificar. Título 2747. Nos dice el Divino Padre Eterno: los adoradores del Cristo clavado y los veneradores de imágenes, la mayoría comía cadáveres. La alimentación de carne en base a la pudrición, los adoradores materialistas estaban podridos por dentro y engalanados por fuera. Nadie que comió carne en la prueba de la vida, nadie entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no comieron pudriciones en sus alimentos, los que fueron más limpios en sus maneras de escoger el alimento, a que puedan entrar los que fueron sucios en escoger sus alimentos. Nadie pide a Dios comer la carne de nadie, porque se había pedido el divino mandamiento que dice: no matarás. La alimentación carnívora o de cadáveres atropelló tal divino mandamiento, porque para comer carne había que matar al animal. Como nadie pidió a Dios comer carne, es que todos nacieron tomando leche. Es que todos son procesos, son grados de avance, de perfección. Muchos les es más fácil, a otros les cuesta, pero todos deben hacer el esfuerzo para poder superar estas imperfecciones, estas debilidades. Hermanos, realmente todo instinto se enseñorea en la carne y la carne alimenta la carne. Y si ustedes, por ejemplo, quieren avanzar, trascender, prepararse para lo que advendrá en el nuevo mundo, un mundo, hermanos, realmente donde nadie comerá ni un gramo de carne, nadie. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, título 2748. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que respetaron las leyes de la naturaleza: armonía, equilibrio, equidad, durante la prueba de la vida, a que puedan entrar los que las atropellaron. El comer carne era antinatural, porque la criatura que la comía se echaba dentro de sí misma todos los gérmenes pasionales del animal. Esto nos está diciendo el médico de médicos, nuestro Divino Padre Eterno. Y en vez de lograr una espiritualidad limpia, lograba lo opuesto, lograba embrutecerse y llenarse de enfermedades. El haber comido carne en la prueba de la vida será un formidable obstáculo para los que comieron el volver a entrar al reino de los cielos, ¿no? Volver a entrar de nuevo al divino reino de los cielos. Entonces, respetar las leyes de la naturaleza, por ejemplo, hermanos, es no matar, es también cultivar nuestros alimentos en forma natural. Hermanos agricultores deben tener mucho cuidado con el alimento que comparten, porque no solamente esto es negocio, sino si es que el ser humano altera esa semillita o esa comida que va a extraerse, realmente, hermanos, se tiene responsabilidad. Y la naturaleza le entabla juicio, la naturaleza es viviente
y pide juicio a aquellos que la envenenaron, que echaron sus tóxicos y venenos en su campo. Y en la naturaleza, hermanos, se expresa como nosotros nos expresamos, y por lo cual cada uno de nosotros debe tener mucho respeto a nuestra madre naturaleza, que nos da de comer, que nos brinda los alimentos, y el ser humano tiene que ser muy delicado en lo que produce para su prójimo. Por ello el divino Alfa y Omega nos dice, según todos recibirán divinos premios según cómo vivió la criatura con sus hermanos de reencarnación y cómo lo compartió con los demás. Cómo lo compartió con los demás. Porque toda idea, hermanos, será juzgada. Porque cada uno es responsable de su destino, como responsables de los que vivieron en su entorno, ¿no? Uno es responsable porque toda idea repercute, todo pensamiento repercute en la idea, repercute en el destino de los seres humanos. Hablar sobre la alimentación vegetariana es hablar de una naturaleza viva, fresca, sana. Lo decía grandes pensadores, vosotros sois criaturas vivas, pues coman cosas vivas. Vida da vida, la muerte nos destruye. La gran mayoría consume alimentos muy cocidos, muertos, y por ello, hermanos, muere. En un ambiente moribundo muere el espíritu. En un ambiente en el cual pues los seres humanos no toman conciencia y contaminan, intoxican los suelos, las aguas, los ríos. Realmente, hermanos, esto en el mundo está pasando y tenemos que ponerle un alto, ¿no? Cada uno de nosotros es responsable de lo que está pasando en la madre naturaleza. Y de lo que está pasando realmente, hermanos, es una contaminación, pero ya salida de control, ¿no? Industrias y tantas empresas transnacionales que muchas veces, hermanos, si se quiere, el ser humano se va dando cuenta que cada uno de nosotros tiene que hacer respetar la vida de la naturaleza, porque la naturaleza es viviente y es un ser que piensa, que siente y que también se estremece, ¿no? Cuando llega su momento, terremotos, maremotos, porque el ser humano no está haciendo lo correcto. Pero en los lugares donde se haga méritos, el Divino Padre Eterno también los protege. Bien, bien, hermanos, bueno, vamos a estar ya retomando en este mes y algo simbólico el calendario gregoriano de diciembre para realizar la difusión en todo el sector centro que se va abarcando, y nuestros hermanos listos, prestos para la difusión. Ya se ha ido a diferentes lugares aquí en los alrededores de Huancayo. Ahora vamos a ir empezando con Huancavelica. Estaremos allí difundiendo, enseñando, comunicando las buenas nuevas de nuestro divino Creador. Bueno, hermanos, hasta aquí una pequeñita reflexión sobre este tema tan bonito de ciencias médicas integrativas, porque todo se integra: fitoterapia, geoterapia, shiatsu, quiropraxia, la eutrofototerapia, la nuesiterapia médica, la psicoinmunoneuroendocrinología, la terapia neural y tantas otras ciencias médicas que se van uniendo para restablecer la salud de nuestros prójimos. Bueno, hermanos, gracias por compartir. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Paz profunda, el amor de nuestro divino Creador esté en vuestros hogares. Muy buenas noches.